Atentos y cordiales saludos a toda la audiencia que se encuentra vía Facebook Live de Librería Jurídica. Desde la sala de prensa del Consejo de la Judicatura se transmite esta señal desde la Librería Jurídica ONI. Saludamos al doctor, al PH Iván Rodrigo, profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar. Él es crítico literario. Al doctor José Alvarado, miembro de la Academia de Historia del Ecuador, también es crítico literario. Al PhD Paul Puma Torres, catedrático universitario, gerente editorial de Puma Editores. A la ingeniera Margarita Míguez, gerente del grupo editorial ONI, y por supuesto al autor de esta obra, el doctor Máximo Ortega. Qué importante dar la bienvenida a los señores jueces, señores fiscales, al público presente que se encuentra en este acto. Bienvenidos a la presentación de la novela Simulación Fatal, escrita por el doctor Máximo Ortega, quien es juez de lo penal de la Dirección Provincial de Pichincha. El Consejo de la Judicatura, considerando las habilidades y aptitudes de funcionarios judiciales como usted, le abre las puertas. Destacamos su presencia que da realce a este acto de mucha importancia, ya que no todos los días en nuestro país se publican novelas. Más aún si se considera aquí que la publicación de libros de derecho, literatura, solo por ejemplificar, comparando con nuestros vecinos de Colombia y Perú, está rezagada. Y lo que es peor, según las últimas estadísticas, el número 1 de la serie, el número en estadísticas en nuestro país al año se lee un solo libro, lo cual genera mucha preocupación. Esto vamos a repetir porque es muy importante. Destacamos su presencia que da realce a este acto de mucha importancia, ya que no todos los días en nuestro país se publican novelas. Más aún si se considera aquí que la publicación de libros de derecho, literatura, solo por ejemplificar, comparando con nuestros vecinos de Colombia y Perú, está rezagada. Y lo que es peor, según las últimas estadísticas, en nuestro país al año se lee un solo libro, lo cual genera mucha preocupación. Entonces, ¿cómo no estar a gusto con este tipo de actos en los que se presenta la novela Simulación Fatal del escritor Máximo Ortega, quien tiene una brillante hoja de vida y que todos ustedes, todos la conocemos? En este acto es digno de felicitar a las editoriales Grupo Editorial ONI y Puma Editores por haber hecho posible esta publicación, la misma que ha sido por méritos del escritor doctor Ortega, quien, valga decirlo, no solo escribe novelas, sino también poesía y cuento. Y por cierto, como no podía faltar libros de derecho penal, lo cual nos llena de orgullo, pues no todos los días se escucha que un juez penal se dedique a este noble arte de la literatura. Entonces, ¿cómo no destacar que en nuestra función judicial existen jueces que representan a la función judicial de forma efectiva? Por esta razón, felicitamos al doctor Máximo Ortega, autor de esta novela de suspenso, novela con la que empieza el libro número 1 de la serie de literatura criminológica. Novela y serie que sin lugar a dudas va a tener la acogida y el éxito que se merece, porque el Ecuador merece esta clase de literatura, señoras y señores aquí presentes.
y por supuesto a ustedes que nos están dispensando con su sintonía a través de Facebook Live de la cuenta de la Librería Jurídica. Bienvenidos todos entonces a este acto de trascendental importancia. De inmediato voy a ceder la palabra al doctor José Alvarado. Él va a intervenir en este acto de presentación de esta obra trascendental. Señor doctor, tenga la bondad. Hola. ¿Se escucha bien? Queridos amigos aquí presentes, público en general, amigos oyentes y televidentes, para mí me crea una grata satisfacción el que me permitas dialogar al respecto de tu última obra, que creo particularmente va a tener un grandioso éxito y que en algo puede servir sociológica, psicológica y penalmente a nuestro país. Introducción de la obra Simulación Fatal del escritor Dr. Máximo Ortega por parte del abogado José Alvarado. Cuando llegó a mis manos el libro Simulación Fatal, no sabía qué es lo que iba a leer, menos aún su contenido, obviamente. Me imaginé que sería una versión semejante a la que describe Emilio Zola en su obra Yo Acuso, en la que el escritor francés defiende hasta con su propia prisión al capitán del ejército Dreyfus, al ser acusado por el delito de traición, tan solo por ser de origen judío. Sí, señores, de origen judío. Zola dice, comillas, se le ha pretendido aplastar junto con el capitán Alfred Dreyfus. Se ha intentado convertir el crimen de uno de ellos en el crimen de la raza entera, la raza judía. Cierro comillas. Este caso, que fue sonado en el mundo como muy real, llegó inclusive a manos del presidente de la República Francesa, Félix Faure, a quien el escritor, por el año de 1898, le dice, comillas, hay una expresión, señor presidente, que me enoja cada vez que me tropiezo con ella. Ese tópico que consiste en decir que el caso Dreyfus ha hecho mucho daño a Francia. Puntos suspensivos. El bien inmenso que le ha hecho a Francia el caso Dreyfus. Cierro comillas. Me mantuve en mis 13 durante varios instantes, tratando de descifrar el porqué de aquel título, Simulación Fatal, y el porqué de aquella máscara como portada del mismo. Me inquiría en mis adentros si esta obra acaso se refería a algo de los tiempos de la Edad Media, donde los grandes festines, precisamente para que sean irreconocibles los asistentes, iban forrados así en su faz, con máscaras, como nos narran Víctor Hugo, Lamartine, Stendhal o Alejandro Dumas, padre e hijo. ¿Será alguna novela de orden histórica que a lo mejor hable de la muerte de Luis XVI, el rey causante de la Revolución Francesa de 1789? ¿O de María Estuardo, en su fin tan trágico? En fin, se me venía una serie de ideas que intentaba en mis capotes dar con lo básico del contenido de esta obra, escrita por nuestro conterráneo Máximo Ortega Vintimilla. Hablando de datos autobiográficos, nos manifiesta el autor que proviene de un hogar sumamente humilde, donde la pobreza acaudalaba una serie de desvirtudes, como la humillación, la esclavitud, el vicio, el basural,
cloacas y albañales al que se sometía. Más aún, cuando queda huérfano a la edad de 10 años y transita inmediatamente a los trabajos en una zapatería, siendo apenas un niño. Luego, más jovencito, es parte de un navío de mar, donde, si no todos, alguien le incentiva por la lectura y más lectura, aún así fuere en libros carcomidos por las ratas, en el barco que laboraba como fregador de platos. Abro comillas. Pero despierta todo esto un sentimiento grande y fuerte de confianza en esta vida negra, desvergonzada de bestias. Cierro comillas. ¡Ala! ¡Ala! Es un asombro esta expresión. ¡Ala! ¡Ala! Me estoy refiriendo no a Máximo Ortega Vintimilla, sino al grande Máximo Gorki, que en su obra Por el Mundo desnuda estas realidades en los hombres que, comillas, manchan los días claros. Cierro comillas. Como él mismo lo subraya, Gorki, en una ponencia netamente psicológica, utiliza el nombre de su padre, Máximo, y Gorki con significación de amargura en idioma ruso. Pienso que Máximo Ortega crea un ambiente sociológico puramente amargo en lo que concierne a estratos netamente populares y propicios para trapacerías de diferente índole. Así, alias Don Piche, quien realmente llamara Pedro Ronquillo, crea una verdadera mafia de estafa en los más necesitados en cuestiones esotéricas o de creencias absurdas como las limpias, las llamadas y atados de amor o los chamanismos, siendo entonces los acudidores al santuario, entre comillas, que es el gabinete de sanación, donde junto al narrador, un tal Gustavo Parra, hacen de su conveniencia la curación de aquel creyente con hierbas y pócimas de diferente índole. ¿A cambio de qué? De dinero, obviamente. Simulación Fatal es la narración de este mundo bajo que se adiestra en la prostitución, en la trata de mujeres y jóvenes para ser utilizados en turismo sexual por gente proveniente de otros lares del mundo que piensa que con su dinero pueden obtenerlo todo en contubernio con la misma esposa y cuñada de Don Piche. En nuestro país, particularmente en Quito. Por lo tanto, el léxico y la dicción no son propios de una elevada consideración de diccionario, y sí, en cambio, al lector lo pone expectante en cada línea escrita, al igual como lo hace el escritor norteamericano Henry Miller en su obra Trópico de Cáncer, con mucha crudeza, que causó gran revuelo y gran parte de su éxito está allí, por lo que a bien está traerlo a colación y apuntar una partecita de ella que tiene la misma metodología orteguista y nihilimista. Dice Miller, comillas, tengo un hueso en la picha de 15 centímetros. Voy a alisarte todas las arrugas del coño, Tania, hinchado de seno. Cierro comillas. Abro comillas. Disparo dardos ardientes a tus entrañas, Tania. Te pongo los ovarios incandescentes. Siente los rastros de mi enorme picha. Después de mí, puedes recibir garañones, toros, carneros. Puedes embutirte recto con sapos, murciélagos, lagartos. Te morderé el clítoris. Cierro comillas. Ortega manifiesta similarmente, comillas. Pero bueno, dijo, en caso de que sea el campesino el culpable, supongo que fue porque lo estafó o porque le tiró a su mujer. Cierro comillas. En otro acápite, nuestro autor manifiesta, comillas, la vi salir desnuda, recién duchada, me puse contento, se dio un par de vueltas como si estuviera en la pasarela o aprestándose a bailar en el tubo. Por lo visto,
recién estás empezando a meterte en la putería. Pensé, cierro comillas, abro comillas. La señora Malena compensaba su cara fea con un cuerpazo, senos grandes, naturales, con un trasero fenomenal, que cuando utilizaba pantalón de tela stretch, se notaba más su trasero. Cierro comillas. Así es. Aquí está el autor. A nuestra audiencia le recordamos que nos encontramos. Escenas las va involucrando desde el punto de vista penal para su resolución, como juez que lo es. Ortega Ventimiglia como que utiliza la esencia misma de Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, donde Raskolnikov, a pesar de no haber sido en ningún momento llamado por la ley, crea en su conciencia un elevado grado de arrepentimiento para entregarse a la justicia. En el caso que nos amerita, el mano derecha, entre comillas, en un principio de Don Quiche, esto es, Gustavo Parra, es el que se vuelve el investigador de todas las fechorías de su propio jefe, junto a su amiga Ceci, arriesgada en estos aconteceres investigativos policíacos, y pone la respectiva denuncia en la Policía Judicial de Quito, donde serán todos estos sucesos con el riesgo de que sicarios puedan silenciarlo para siempre. Ortega dice, terminando su obra, comillas, un día al caer la tarde fui al cementerio para despedirme de Chicaiza. Frente a su tumba adornada con flores le conté que los amigos del barrio y yo le extrañábamos, que a Piche le había ido mal, que había pagado sus delitos con la muerte. Afuera, en la acera de enfrente, me esperaba mi moto, en cuya parte trasera estaba mi mochila y una manta enrollada protegida con plástico. Me acomodé, la encendí y arranqué con furia y esperanza. Ese sería mi último atardecer en Quito. Máximo Ortega, quizá luego de la presentación de esta, su última obra, parodiará lo que dijera Solá, comillas, he comprendido que un buen ciudadano ha de limitarse a aportar a su país el trabajo que realiza con menos torpeza. Por eso me encierro yo entre mis libros y ahora me enfrasco de nuevo en ellos. Cierro comillas. En tanto que Máximo Gorki en una de sus líneas puntualiza, comillas, y en el cielecillo pasen y pasen las nubes blancas mientras el sol derrama oro sobre la tierra. Señoras y señores, buenas noches. Se transmite el acto de presentación de la novela Simulación Fatal desde Quito, Ecuador, a través de Facebook Live por la cuenta de Librería Jurídica ONI. Inmediatamente en este acto vamos a dar la palabra al PhD Iván Rodrigo. Inmediatamente con ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, querido Max, a este evento, que de hecho es un acto muy significativo, y también a todos los presentes su participación. Por primera vez también yo me meto en un contexto, digamos, más bien de ámbito jurídico, judicial, no sé cómo llamarle, porque mi procedencia más bien es del carácter literario, así que perdonarán si en caso desconozco cierta terminología o ciertos elementos que seguramente Max se encargará después de aclararme o corregirme. Él me pidió una crítica o un texto que pudiese aproximar a su trabajo, la novela que tan brillantemente el doctor que me precedió pues la ha sintetizado y al mismo tiempo también la ha analizado. Así que lo mío será seguramente quizá un complemento o quizá una apertura. Obviamente la invitación es para todos ustedes
que la puedan leer una vez que obviamente termine este acto y estén invitados naturalmente después a reflexionar. Le he titulado a esta exposición Simulación Fatal, una novela por clasificar. Máximo Ortega Vintimilla, abogado, especialista en criminología, nos presenta una nueva novela, Simulación Fatal. Esta inaugura la serie de literatura criminológica del grupo editorial ONI, junto con Puma Editores, instituciones del mercado editorial ecuatoriano. Para la primera, especializada en libros de derecho, la novela de Ortega Vintimilla es una apuesta para suscitar a que los propios juristas puedan publicar también sus obras literarias. Desde ya en la historia de la literatura ecuatoriana hubo jurisconsultos que asimismo se dedicaron a la literatura, aunque no necesariamente hayan explorado la relación entre literatura y criminología, como es el caso del autor y su Simulación Fatal. Cuando uno piensa en tal relación, inmediatamente se nos viene a la cabeza la literatura policíaca, la literatura negra, la literatura de suspenso e incluso el thriller. Aunque estas puedan estar emparentadas, lo que escribe Ortega Vintimilla en realidad sí tiene que ver con esa beta que es la literatura criminológica, si se le entiende a esta como un tipo de literatura que trata de mostrar los prolegómenos de lo que podría ser una conducta delictiva. Y es que Simulación Fatal no trata de alguna pesquisa detectivesco policial, tampoco de algún criminal que trate de ocultar su delito, ni la descripción de algún atentado. En cierto sentido, cuando se lee la novela, salta a la vista que el narrador personal de un yo que cuenta un devenir, más bien es la voz de un individuo cualquiera, uno que por diversas circunstancias de la vida, tratando de ganarse el pan de cada día, primero es confundido con un criminal y luego, segundo, luego de aclararse su situación, termina en un caso de simulación, digamos, comillas, empresarial. Uso acá el término empresarial en el sentido de un emprendimiento que podría ser anodino e incluso pintoresco, como el de un gabinete de consultas afectivas, de sanaciones y de cartomancia, de esas que se encuentran mimetizadas entre casonas viejas y callejuelas de diversidad de ciudades latinoamericanas, precisamente esas que muchas gentes acuden en busca de alguna ayuda. Nuestro personaje es parte de ese entramado subalterno, de ese mundillo donde unos buscan sanarse o buscan las pócimas amatorias y otros, los vivarachos, aprovechan de la vulnerabilidad humana para sacarles lo que sea a sus víctimas. Hasta acá, claro está que la novela de Ortega Vintimilla parece no ser más que un muestrario de la desesperación y la desidia humanas. Aparece un primer rasgo entonces, la cuestión psicológica. Es claro que sin la carga psicológica no habría novela alguna, más aún algunas relacionadas con el fenómeno del crimen. Por ejemplo, Fyodor Dostoyevsky era un especialista en explorar la psicología, y desde allá la misma miseria humana no es exterior, sino la interior, esa que lleva a que se alabe abiertamente a alguien aunque se desee su muerte. En la novela negra, lo psicológico es un ardid para encubrir, para disimular, para mimetizarse. El engaño está presente, o está latente. Un personaje es a la par un paradigma de la ambigüedad. Por ello, aunque nos parezca repugnante un crimen, el criminal puede provocar diversidad de gustos, precisamente por su carácter ambiguo. En Simulación Fatal, el narrador está en esa frontera. Siempre nos estamos preguntando quién es, aunque sabemos de su nombre y apellido, de su condición social, del lugar de donde procede. A la par nos provoca inquietud porque es un sujeto que se deja llevar por lo que podríamos decir el destino. Lo interesante en la novela de Ortega Vintimilla es que a través de su personaje conocemos la ciudad escondida, las gentes más triviales, los conflictos y deseos que envuelven a diversidad de personas que lo llevan a beber, a transigir con la muerte, aunque sea para tener un poco de felicidad. El mundo de la sordidez aparece tras la caracterización psicológica, pero tal sordidez no es siquiera escandalizadora, sino una que se expone naturalizada, común,
solidez que más bien los medios de comunicación, particularmente los de la Crónica Roja, se encargan de espectacularizarla, llegando al morbo. Considerando cómo se acerca a la realidad y la describe, me atrevería a decir más bien que Ortega Vintimilla es una especie de etnógrafo del costumbrismo, poniendo el ojo en los aspectos relacionados con conductas que podrían rayar en el delito y la criminalidad. Su anterior novela, Gigantescos Elefantes Dormidos, del año 2008, tiene esos visos. Un pueblo, un personaje que sale de la cárcel, trata de ordenar su vida, pretende ser un líder social, pero siempre hay algo que impide que llegue a lo ideal. ¿No es eso lo que hallamos en Simulación Fatal con el narrador Gustavo Parra, que busca ser un hombre libre, el cual además pretende ser un trajinante de las carreteras ecuatorianas con una motocicleta de medida? En esta, como en la anterior novela mencionada, el autor sí representa la ciudad escondida. Es para exponer, a veces con tono humorístico, a veces con tono trágico, las costumbres sociales de la gente, incluso sus pensamientos sobre el día a día de la política. Por ello, el desfile de bares, de huecas para almorzar, de prostíbulos, de casuchas que esconden familias con sus propios secretos, y todos ellos son parte de la novela. Entonces tenemos lo psicológico y lo costumbrista. Quizá, aunque podría ser aventurado lo que diré, ambos rasgos también se pueden identificar con dos términos, el bien y el mal. No señalaré correspondencia alguna para cada palabra, pero sí, dado que en lo criminológico está presente la ambigüedad que debe ser aclarada en algún momento, el bien y el mal tanto puede ser de lo psicológico como de lo costumbrista. ¿Dónde está el bien que hace que seamos personas, es decir, dignos? ¿Dónde está el mal que lleva a que de pronto, por un propósito, se busque el desvío llevando a cometer algún crimen? En Simulación Fatal, esas podrían ser las cuestiones. Todo emprendimiento, por más emprendimiento que sea, perdone la tautología, esta siempre tiene un lado oscuro, aunque muchos se convenzan de que es para poder generar dinero, para lograr capital. Por otro lado, si se sabe que para triunfar en la vida se debe a veces recurrir al engaño, es porque se simula, incluso tenía una cara distinta, una máscara. La novela, de este modo, es una novela que frecuentemente está tocando límites, es decir, los lindes del bien y del mal. Los brujos o curanderos pueden ser bienhechores como maleros. La vida de los personajes está siempre entre ser confundidos o confundirse. Hay quienes desean pero no pueden lograr sus deseos, por lo cual deben recurrir a los escapes más fáciles, incluido algo que algunos llaman al menos el amor. Ortega Vintimilla, con su novela, nos hace pensar en la estética de ciertas novelas de la norteamericana Patricia Highsmith. Ella hace que empaticemos con sus personajes, algunos más malvados que otros, y luego provoca que tomemos distancia de ellos. Lo propio del autor que comento. A ratos uno quisiera decirle al narrador que se deje de condescendencias y ya cumpla con su cometido divino, es decir, que desvele el indiscutible crimen que se comete en sus narices y del cual solo se da cuenta por boca de otros, el tráfico de personas. En este contexto, Simulación Fatal es una novela que se deja leer con facilidad, porque en su seno está inscrito lo que se llama el suspenso. Decía que hay elementos costumbristas y psicológicos en la obra. Todos ellos contribuyen a elaborar una atmósfera de intriga permanente. Ortega Vintimilla asiduamente nos está llevando de un punto a otro, por lo tanto, en trama. Lleva la intriga a un momento en el que todo nos desconcierta. La cuestión, sin embargo, está en tensar, en hacer que toda la trama nos ponga en suspensión, es decir, provoca el suspenso. Notamos de este modo a un escritor que sabe articular un argumento que inquiere, un argumento que provoca y que hace reflexionar. El punto en su novela en realidad es el bregar en el límite de cualquier persona. Lo delictivo puede tener cualquier oficio, así como toda intención. Felicitemos a Máximo Ortega Vintimilla por inquietarnos sobre la realidad a partir de la literatura. Muchas gracias. Agradecemos al PH Iván Rodrigo. Es importante que ustedes, los ecuatorianos, quienes nos están observando, ustedes que están presentes, tengan conocimiento de que este logro
no habría sido factible gracias al grupo editorial ONI y Puma Editores. Les pido un aplauso para estas importantes. En este acto, el PhD Paul Puma también tiene que decirnos cosas importantes respecto al contenido de esta obra, Simulación Fatal. Con ustedes, el PhD. Bien, buenas tardes con todos. Debo admitir, al igual que Iván Rodrigo, con quien nos une una muy buena amistad, los dos hemos trabajado en el seno de nuestra alma mater, que ha sido la Universidad Andina Simón Bolívar. También me dedico a la crítica literaria y ahora también funjo de editor. Estamos en un contexto que no es el recurrente. El mío suele ser en las aulas universitarias. Trabajo he trabajado algunos años ya en la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la Universidad Central del Ecuador. En primera instancia, me parece que es importantísimo que pueda recurrir a esta vinculación que puede resultar muy interesante con la editorial, el grupo ONI, mediante la apertura que ha tenido Margarita Míguez para con nosotros, y poder trabajar en una coedición con Puma Editores, una editorial que ya tiene alrededor de una década ya, como una editorial que en primera instancia era independiente y que ahora básicamente ha trabajado ya algunos títulos importantes, incluso sobre todo a nivel literario, científico, en varios aspectos, ¿no?, de la realidad, y que podamos, decía, trabajar en estos lazos para generar nuevos espacios, sobre todo ya entendiendo que, como se decía en la presentación de este evento, nuestro país tiene un gran vacío en cuanto a la lectura. No sé si el ecuatoriano promedio lea realmente un libro al año, lo cual significa, es casi un surrealismo, ¿no? Algo muy difícil de creer, pero yo creo que la institucionalidad debe generar nuevas condiciones para que el ciudadano de a pie tenga acceso a los libros. Esto es fundamental, pero sobre todo, y más que a los libros, porque ustedes saben, hay tantas lecturas. Ahora mismo José Alvarado nos ha hecho una disertación muy interesante, ¿no?, desde todo el contingente que tiene académico, así como Iván Rodrigo Mendizábal. Es importante leer, pero también, por ejemplo, ya desde la academia podemos decir que es importante leer a los escritores necesarios. Y me parece que dentro de este contexto se sitúa la obra que el día de hoy estamos presentando, que es Simulación Fatal, de Máximo Ortega Ventimiglia. Esta obra me parece que debería ya retomarse, recogerse y difundirse a nivel no solamente de los servidores, por ejemplo, en el ámbito judicial. Estoy pensando en tantas cosas, ¿no?, en tantos autores. Por ejemplo, en Franz Kafka, El proceso es un libro que lo leen mucho los jurisconsultos, los juristas. Miren cómo desde la literatura se puede aprender mucho, ¿no? Estamos siempre en un proceso de alfabetización en cuanto a lo literario, guión jurídico. También pienso en una obra que creo que es importante mencionarla aquí en este espacio, y es A Sangre Fría, de Truman Capote. Ustedes saben, este escritor retrató, ¿no?, un crimen, un crimen y digamos, realmente se sumergió, como decimos vulgarmente, puso los pies en el barro para tomar declaraciones, entrevistas sobre y acerca de aquellos que fueron los criminales, ¿no?, que están alrededor y dentro de esta obra maestra.
Cito a Truman Capote y cito a Franz Kafka, porque ya en nuestro país, en esta época, hay un movimiento muy fuerte a nivel de lo que se llama el realismo social. Hay una autora que es importante de destacar, es Mónica Ojeda, que actualmente reside en España, y en Madrid ha calado muchísimo una obra de ella que se llama Nefando. Ella estaba escribiendo una tesis sobre abuso infantil, una cosa terrible, ¿no? Un tema que realmente casi es intocable, pero que persiste, ¿no? Como una lacra en las sociedades, sobre todo en las nuestras, donde se descuida mucho a los niños. En este caso ella había tomado testimonios de cómo los niños habían sido abusados, y a partir de eso genera una novela. La novela se llama Nefando, decía, y ha tenido una repercusión a nivel de España, sobre todo a nivel de Madrid. El diario El País la ha reseñado como una de las más importantes, entre las 10 novelas, ¿no?, del año 2019, de las más importantes a nivel de España. Después está, por ejemplo, hay un autor con el cual tengo una estrecha relación a nivel literario creativo incluso, que es Ernesto Carrión. Él escribió un libro que se llama Incendiamos yeguas en la madrugada. Este libro gana el premio Casa de las Américas y trata acerca de la marginalidad y de cuán fina es la línea entre las personas que tienen mucho dinero y los que no. En Guayaquil, él ubica incluso la trama a partir de lo que en un momento dado Joaquín Gallegos Lara nos permitiría entender desde Las Cruces sobre el agua, ¿no? Baldión, ese personaje que está en los manglares. Ahora hay un personaje que se llama Puma, o mejor dicho, lo han puesto de apodo Puma. Yo le he dicho a Ernesto, pero ojalá no sea yo, porque él tiende a recoger incluso nombres o incluso figuras que le rodean. Me ha dicho, no, hermano, te lo prometo. El asunto está en que Puma vende prácticamente, entre comillas, su alma al diablo para conseguir una Kawasaki, entre comillas. Y como José Alvarado ha sido muy decidor en cuanto a su propuesta, su acercamiento a lo que ha trabajado Máximo Ortega, Puma ha tenido que vender su culo por una Kawasaki. Entonces, esta obra llama mucho la atención en Casa de las Américas, y ustedes saben, es quizá el premio más importante a nivel de Latinoamérica. El realismo social está ahí, es impactante, la realidad como se manifiesta cruda, pero yo debo aquí hacer un parteaguas, y creo que es fundamental entender la novela de Máximo con cualidades distintas. Me parece que trasciende el realismo social a partir de una propuesta que es absolutamente innovadora y que no ha sido registrada en el país. Estoy pensando en muchos de nuestros buenos autores, Alfredo Pareja Descanseco, La Hoguera Bárbara. Ustedes saben lo que pasó, ¿no?, con ese magnicidio. Dicen que fue realmente letal, increíble, es una cosa realmente inenarrable. Hay historiadores incluso que plantean el hecho de que, bueno, en un momento dado, Eloy del Faro está sentado, ¿no?, dice Alfredo Pareja Descanseco, está con los nervios finos por saber el viejo luchador, porque no sabe qué va a pasar con él en el panóptico. Y en poco tiempo, la turba, ¿no?, la masa enloquecida, va a arrastrar a Alfaro y a sus lugartenientes, incluso a personas que en algún momento eran inocentes y que estaban cerca. Uno que otro incluso hasta se salvó, ¿no?, logró fugar de ese panóptico. Pero fíjense, la masa puede ser tan cruel cuando se deja emocionar, entre comillas, que los niños y las prostitutas, dice por ahí algún historiador, Gómez Jurado, que los niños y las prostitutas jugaban con los testículos, ¿no?, y los fragmentos de los seres o las personas, o yo digo de los pro-seres que nos han dado la libertad, como Alfaro. La libertad, educación, a nivel de creencias, etc. Y los cadáveres no llegaron al ejido.
Pareja Descanseco dice que, ojo, estas personas con ojos rojos, ¿no?, colorados de chicha, frente a las pilas, ¿no?, incendiadas de los cuerpos, realmente esos cuerpos eran inexistentes, es decir, no lograron llegar al ejido porque la turba los despedazó en el camino. Y no hay que hacer más que solamente remitirnos a las fotografías de esa época, son muy crueles. ¿Por qué es que voy a Alfredo Pareja Descanseco? ¿Por qué voy a Joaquín Gallegos Lara? ¿Por qué he ido a Truman Capote y a Kafka? Yo creo, y a Mónica Ojeda también, a Ernesto Carrión, porque trascendido esta literatura nuestra ecuatoriana, desde aquello que nos han enseñado los grandes maestros de las letras ecuatorianas, y ahora mismo viviendo lo que está viviendo nuestra literatura ecuatoriana con el realismo social, la obra esta, que ustedes lo puedan tener ya en sus manos, ya mismo, considero que debería ser una obra de bolsillo, ¿no?, que el tamaño no le permite, pero es fundamental que la leamos, que discutamos sobre ella, que podamos revisar los aspectos que para mí son preciosos y únicos en una obra de la literatura ecuatoriana, actual, contemporánea. Lo coloquial, y que muy bien ha registrado nuestro doctor José Alvarado, lo coloquial, el humor que está instalado en la obra de Máximo. Realmente yo creo que no veo muchos precedentes, ¿no? Quizá Ángel Felicísimo Rojas, estoy pensando en él, pero es uno de los grandes maestros ecuatorianos de la literatura de todos los tiempos. Pero Máximo llega incluso más allá, ¿no? Más allá, porque él tiene un tercer ingrediente: a lo coloquial, al lenguaje cotidiano, ¿no?, la cotidianidad, y al humor que él trabaja. Él acude a la beta de la criminología, y esto es importantísimo porque, como bien se ha reseñado con tertulios, aquí hay una voz distinta a partir de los estudios, del trabajo que hace, del suspense, ¿no?, que es muy bien manejado, como un thriller fuera de serie, ¿no?, dentro de lo que sería ahora mismo la literatura latinoamericana. Pocas obras creo que se le acercan a esa altura, a ese recogimiento de sus recursos literarios, en el caso de Máximo. Y si nosotros tenemos ese vacío a nivel de la lectura, creo que hay que empezar a revertirlo leyendo una de las obras que yo considero deben estar en las librerías ecuatorianas. Me alegra muchísimo que Margarita Míguez haya tomado esta iniciativa. Nosotros hemos conversado, esta obra, hay que decirlo, tiene alrededor ya, supongo que unos 9 años por ahí, que en algún momento nos sentamos con Máximo a revisarla. Nos quedamos, si él recordará, como unas 5 horas, o alrededor de 5 horas, en un café, revisando, ¿no?, página por página esta obra. Él es un luchador, es un perseguidor, parafraseando a Julio Cortázar y esa obra que antecede a Rayuela. Es un perseguidor que no se rinde, que no claudica, y que así, tal como es eficiente, ¿no?, en la judicatura, como es eficiente como juez, como ciudadano, como un ser de bien en este país, que ama la justicia, asimismo ama la literatura. Y quizá en la soledad, su departamento, porque su familia casi siempre está muy lejos, él hace un esfuerzo grande por viajar los fines de semana, según me ha contado. Perdona mi infidencia, Máximo, creo que muchos conocerán tal vez de esto. Con todo esto, con todo ese cargamento, ¿no?, esa dificultad que incluso digamos comprende el hecho de trabajar en un horario establecido, etcétera. Ustedes saben cómo es esto. Se hace un esfuerzo sobre decir humano, pero es un esfuerzo añadido para poder trabajar
la literatura como algo que nos mueve en el mundo. Yo termino con esto: la literatura nos mueve en el mundo. Esta es una buena frase y les agradezco mucho por la atención. Un aplauso por favor para el autor. Agradecemos al PhD Paul Puma Torres, catedrático universitario, gerente de la editorial Puma Editores. Les recuerdo que han intervenido hasta el momento el PhD Iván Rodrigo, quien es profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, con su criterio literario. Seguidamente también intervino el doctor José Alvarado, miembro de la Academia de la Historia del Ecuador, también crítico literario. Les saludamos a todos quienes nos están observando a través de Facebook Live de la cuenta de Librería Jurídica ONI. Seguidamente con ustedes la ingeniera Margarita Míguez. Ella es gerente del grupo editorial ONI, una de las auspiciadoras para la publicación de esta obra. Continúe, por favor. Ahí. Sí. Buenas noches con todos. ¿Sí se escucha? Buenas noches con todos. Primero, solamente, mejor dicho, tengo agradecimiento, palabras de agradecimiento para todos los presentes, sobre todo aquí para este gran equipo de críticos y de manera especial a mi, podría decir, a mi colega de editorial y el doctor Máximo Ortega. Palabras de agradecimiento porque en realidad han hecho posible que esta obra, donde realmente se inicia una serie criminológica dentro de nuestra serie del grupo editorial. Bueno, nuestras obras realmente son de derecho del fondo, pero esta es la primera como novela criminológica, por eso tiene el número 1, donde iniciamos esta serie, que sabemos que desde ya está teniendo mucho éxito. Desde el día de mañana pues vamos a entregar a la mayoría de librerías aquí en el Ecuador y pues seguiremos difundiendo a nivel nacional e internacional, porque esa es nuestra visión: internacionalizar a nuestros autores. Como les decía la señora hace un momento, pues nos quedamos cortos, ¿no?, con las publicaciones que tienen nuestros vecinos de Colombia y de Perú, pero estamos en eso, estamos trabajando día a día, y si muchos de ustedes quieren apoyar a seguir en este camino del editorial, dar a conocer sus creatividades, no sé, cualquier cosa que ustedes quieran, pues estamos aquí para apoyarles, para dirigirles y trabajar en ello. Reitero mis agradecimientos a ustedes por el apoyo, la presencia, a todo este gran grupo aquí presente, y pues sigamos adelante. Gracias por todo. Así es que todos ustedes y quienes nos están observando, mañana ya pueden adquirir su libro, su novela. Todos apoyemos esta iniciativa de ONI, Grupo Editorial ONI, y de Editorial Puma Editores, con su autor, el doctor Máximo Ortega. Inmediatamente le voy a ceder la palabra a usted como autor de tan importante obra, que por supuesto es muy significativa y de trascendental importancia para que cada uno de nosotros veamos, analicemos y conversemos en nuestra familia sobre este importante contenido. Doctor, tenga la bondad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, muy buenas noches prácticamente, público presente. Quiero primeramente darle mi agradecimiento a Iván Rodrigo, con quien me llevo una amistad de muchos años. Él es de nuestro hermano querido país, Bolivia,
un famoso crítico literario a nivel de Ecuador e internacional. Hace crítica a nivel de Latinoamérica, Iberoamérica, ha publicado críticas, ha hecho críticas a grandes escritores de España, de Colombia, de Ecuador, de todo. Es una persona muy representativa y para mí sinceramente es un orgullo, es un gran orgullo que haya venido acá a hacer una crítica, que es algo complicado esto de hacer una crítica literaria. Pues yo sinceramente eso te agradezco, Iván, me da mucho ánimo para seguir escribiendo más, que es difícil esto de escribir, no es nada fácil, y peor todavía hacer la crítica. Igual a José Alvarado, mi coterráneo, te agradezco bastante, José, te agradezco mucho. José es especialista, es una persona que ha publicado creo que más de 20 libros en el ámbito de la historia. Es historiador, es miembro de la Academia de Historia de aquí del Ecuador y tiene muchísima experiencia en el ámbito histórico. Y no podía faltar también la presencia de él, o sea, estoy muy orgulloso que haya venido, muy conocido también en ese ámbito literario. También la presencia de Paul Puma Torres, con quien nos lleva una amistad de muchos años también. Él es graduado, tiene algunos PhDs en España, crítico literario, ganador de muchísimos premios. El primer premio que él ganó y me llamó la atención, en esa época no era amigo, y le leí esa obra, ganaste un premio de poesía de Poma, a ver, ayúdame el nombre. Felipe Guamán Poma de Ayala ganó un premio literario, le publicó incluso la editorial la española Planeta, o sea, tiene un historial fabuloso en el ámbito literario. Y me siento muy orgulloso que me acompañes, me has ayudado con la publicación y que me hayas hecho una crítica. Sinceramente eso para mí es un alimento que me ayuda bastante. Eso hace que uno siga escribiendo, ¿no? Este duro mundo que es de la que vivimos ahora, de escribir es complicado, ¿no? Entonces te agradezco a sí mismo, le agradezco al teniente Andrés Mera, que es jefe del grupo operativo de la Policía Judicial que está aquí presente, que yo estoy sorprendido, al venido con los policías también les gusta la literatura, pues si acaso, no es que solo los escritores, no es que solo los editores, las policías, los jueces, los fiscales que están aquí presentes, las compañeras juezas, jueces, o sea, nos gusta la literatura, no es que oír hablar de la policía, de los jueces, de vivir en un mundo aislado, no, estamos dando prueba de esto, nos encanta la literatura. Hay bastante afinidad entre derecho, la medicina y todo eso con lo literario, es medio raro eso, no se oye nomás mucho que por ejemplo, a un ingeniero agrónomo le guste escribir, pero sí a los abogados, no sé qué será ya lo especial a los médicos está en el segundo puesto. El tercer puesto, no lo sé todavía, pero ahí hay profesiones que ya les gusta también. Eso es buenazo, el periodismo de ley, periodista. Y aprovecho para desearles, darles un feliz día del periodista. Hoy es el día del periodista. Aquí están algunos periodistas. Amiga periodista, mi estimada Carmencita, felicitaciones por su día periodista de muchos años, y así por el estilo hay una serie de periodistas. Y sobre todo felicitarles porque son periodistas que se merecen respeto, ¿no? Objetivos y recomendar a los periodistas también que sean más objetivos, pues, o sea, que las noticias también las saquen de forma objetiva, no solo con el ánimo de vender y hacer la crónica roja y lo ficticio, ¿no? El periodismo es otra cosa, es algo más real, más serio. La noticia mal difundida genera caos. Y recomendaría que el periodismo, por ejemplo, sea más objetivo, más realista, más neutral, o sea, ya no se vayan mucho a los extremos. La gente necesita la verdad, ¿sabes? A los periodistas yo les felicito por el día de hoy. También quiero agradecerle a Margarita Míguez, gerente del Grupo Editorial Goni, que dicho sea de paso el Zanzit, en el próximo año, me parece, Margarita cumple 50 años de Editorial Goni. 50 años, creo que es la editorial más antigua del país. Y en los 50 años es la primera vez que se arriesga a publicar una novela, o sea, un tema literario.
como editores ya ha publicado mucho tiempo literatura. Entonces se juntaron los dos para darme una mano. Pero por mérito, señor, ¿sabes que lo clásico que uno va y oiga, publíqueme, cuánto cuesta? No, no. Ustedes saben, hay escritores que delegan a algunos para que les estén haciendo, después dice que él es el autor y todo. La plata hace todo, señores, pero en mi caso no. Si hubiera sido así, hubiese publicado hace años. Hoy igual, ya está. No, es que hay ética también. Si yo tengo ética, para esto, a mí me publican por méritos o no me publican nada. ¿Cómo? Y aquí apostaron dos editoriales, dijeron, trae el libro, vale la pena, te publican. Gracias, muchas gracias. Sí, así debe ser, como en otros países, por ejemplo. Y eso a uno le da ánimo para seguir escribiendo, pues. Y todavía se arriesgan con un juez, todavía un abogado, ojalá no nos vaya haciendo algo. Entonces se arriesgan, vea, pero vale la pena el riesgo porque este libro ya está empezando a tener buena acogida. Margarita me decía que ya antes de la presentación ya habían adquirido como 50 o 60 libros. Qué raro, gracias. Muchas gracias. Y tampoco es que ella es egoísta, porque ella también comparte lo que gana, o sea, también el autor, porque algo, que era para los trabajos. ¿No es cierto? Ah, no hay que ser egoísta. Y ella pues está contenta y me ha publicado algunos libros de derecho penal, de sé que se va a la Feria Internacional de Margarita. Sabes que esté aquí, ya pasa todo el tiempo viajando en las ferias internacionales de libros, difunde bastante la literatura jurídica y ahora va a empezar con su primer libro de literatura, de novelas, que me ofreció, dice que en la próxima abril se va a la feria de Buenos Aires, en mayo se va a la feria de Bogotá y que va a llevar los libros allá para difundir. Eso deberían premiar en nuestro país, eso deberían reconocer el Ministerio de Cultura, casas de la cultura, y no estar ahí solo un grupito, así un grupito, los panas, los de la jorga, ahí mismo, ya no saben qué publicar y ahí están repitiendo. No hay que ser egoístas, señores, hay que apuntar a la gente primero. Es algo así como el fútbol. Hay que renovar también, vean la selección de Ecuador, pues bien. ¿Por qué? Porque apostó jóvenes, ya dejó a un lado a los que están en la Guardia Vieja. En literatura debe ser así también, apostar por la gente nueva que está publicando, apoyar eso, y no los mismos, las ferias de libros de Ecuador de los mismos. Colombia y Perú no tan largos, nos dejan, pero largos, solo por nombrar Colombia y Ecuador, para que irnos a España, entonces eso deben aprender aquí. Bolivia nos da largo, no solo Colombia, Bolivia, mi amigo íbamos a ver. Y él una vez me decía, oye Máximo, ¿qué viste aquí en ecuatoriano? Como que es envidioso, como que egoísta. Aquí publican poemitas así más o menos, porque este es un auténtico poeta, y es humilde, es tranquilo, mi estimado amigo Paul. Publican una cosita y ya se creen las vacas sagradas, se creen premios Nobel, por eso que Ecuador no tiene escritores internacionales, por eso que no hay novelistas internacionales en Ecuador. Díganme si hay un premio Nobel de Ecuador en literatura. No hay. ¿Por qué? Por eso, porque se creen las vacas sagradas, se creen que solo ellos son los que saben escribir, solo ellos son los genios, solo ellos son los máximos exponentes. Y eso se da en todas las áreas, en todas las profesiones, no solo en el derecho, no solo en literatura, se da en el ámbito literario, jurídico, se da en el ámbito de la comunicación social, se da en el ámbito de las ingenierías, todo el egoísmo. Aquí hay talento que da miedo, señores, en nuestro país, gente que inventa, hace inventos y les reconocen en otros países, genios, y aquí no, los mismos, los homenajes ahí mismo. Y cuando la ciudad es pequeña es peor, ahí sí es como ahí es ya 1, 2, ya lo mismo. Entonces eso hay que cambiar esa mentalidad, ya apostar por gente nueva, gente que tiene ideas nuevas para que así progrese el país. Y eso yo les felicito a Margarita y a Paul porque apostaron por eso, pues. Dijeron no. Imagínense ser una editorial jurídica, lo que no hace una editorial propiamente al margen de la tuya, no hace una editorial de las que hay aquí literarias, hace una editorial jurídica, se da cuenta de dónde está el país.
¿Se dan cuenta a dónde ha llegado nuestro país? Que tenga que suplir y decir un editorial judía, oye, ven, yo te apoyo porque mereces que te apoye, ya que este no te quiere apoyar. Porque el apoyo es pagado. Claro, usted puede publicar el editorial que quiera, paga y está. Así es. Entonces eso es positivo, súper positivo, ¿no? Finalmente, yo quiero terminar esto poniendo una especie de inquietud para que se animen a comprar el libro, que dicho sea de paso, Margarita también está en online, ¿no? Sale online, próximamente también se hará en edición digital, que pronto Margarita es la pionera en el país en tener una plataforma digital, algo así como tipo Amazon. Imagínense eso. Debería ya dar un premio al Ministerio de Cultura, todo el pero no. Así es el egoísmo. Si no es de mi partido político, salado, tiene que ser del partido. Pero eso ya hay que cambiarse. A eso sí nos imaginamos. No, este es mi enemigo, no, nada. No debe ser así. Ya debemos evolucionar en ese sentido. Entonces, ¿qué quería decir de que con esto terminando? Hay una duda aquí que yo les quiero dejar planteada. La novela se resume en lo siguiente. O sea, quizá por lo que yo escribí, quizá tengo la sartén por el mano y sé a dónde apunté esto. ¿No? Es un thriller, bueno, psicológico, es un thriller, es una novela de suspenso, ¿no? Es de género negro. Las típicas han leído de Agatha Christie, de ese género, ¿no? Un poco policíaco, que se da un crimen y lee, ¿quién es el que mata? Tiene algo de eso. O sea, de eso se trata. Y elaborar esa técnica es bien difícil. No me van a creer que yo he tenido que buscar unos 100 títulos, creo, para poder sacar este título. O sea, no es que ese ratito se me ocurre simulación total, ¿no? O sea, hago encuestas de mis amigos, de mi familia, oye, ¿qué opinas de esto? Para hacer el primer párrafo, el libro tiene como 160 páginas, y el primer párrafo es fundamental para poder engancharle al lector. También tiene que hacer varias opciones, cambiar, esa es la técnica. Y dicho sea de paso, como este libro bastante, me he autoeducado en literatura. Yo ando en esto años de años. En mi vida he pisado un aula en materia de literatura. O sea, yo debía haber estudiado literatura, fue a parar en derecho, no sé por qué. Pero bueno, no importa, porque yo amo la literatura. Primero la literatura, después el derecho. Entonces, bueno, pues yo estoy feliz, o sea, pienso seguir de largo, ojalá me vaya bien, ya tengo por ahí a Iván Rodrigo, le ofrecí, porque Iván Rodrigo es experto en temas de ciencia ficción. Tengo ya un borrador para la próxima vez, si ojalá me salga bien sacar una novela de ciencia ficción. Ya les anticipo el título, se va a llamar La Cuarta Guerra Mundial. Cuarta, si todavía estamos en la ciencia ficción, se va a llamar La Cuarta Guerra Mundial. Y acuérdense de esto, por ejemplo, que digo. Entonces, para finalizar, les decía que yo tengo una cosita que quiero que les quede picando eso, realmente. La novela se resume en lo siguiente. Yo hago una pregunta con la novela, de todo sale una sola pregunta. Vos hablaste, José, del famoso Gustavo Paz, delincuente de poca monta, típico delincuente barato. Y el Don Piche, en cambio, es el jefe de la mafia, el pez gordo. Aquí hay cantidad de casos para hablar, no nos metamos a eso. Entonces, se resume en una sola cosa. Ustedes, señores, que están aquí presentes y público que me está escuchando a través de Facebook Live, ¿creen que sería ético que un delincuente de poca monta le traicione al jefe mafioso? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo o no? ¿Quieren averiguar eso? Lean el libro. Muchas gracias. Aquí finaliza la presentación de la novela Simulación Fatal, con la autoría del doctor Máximo Ortega. Por supuesto, la presencia de ustedes engalana este acto, y a cada uno de quienes nos están observando, quienes nos escuchan,
invitarles cordialmente para que adquieran esta novela. Leámosla. Incentivemos para la lectura a nuestros hijos, a nuestros hermanos y a todos en general. Muchísimas gracias a los auspiciantes y por supuesto a los señores que conforman la mesa directiva y en especial a ustedes que están aquí presentes. Señoras y señores, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Señores, quería invitarles a aprovechar para que se puedan tomar por la presencia de ustedes, agradecidos, muy agradecidos al público numeroso. Quería invitarles a que podemos ya, si desean, ponerse de pie y muchas gracias, ¿no? Por la